Estimados alumnos, muy buen día. Hoy tenemos la sesión número 6 de la unidad 2 de la asignatura de procesos productivos. Soy su profesor Álvaro Campos de Ler. Contenido de la sesión. Esta sesión va a ser un poco extensa, de aviso de antemano. Bueno, vamos a ver alguna etapa en el procesamiento de lácteos, proceso de la industria de elaboración de productos cárnicos, más específicamente lo que es la elaboración de cecinas. Procesos de la industria de alimentos deshidratados y procesos de la industria de alimentos congelados. Bueno, vamos a ver algunas etapas en el proceso de producción de lácteos. Primero que todo, el envasado UHT, ¿ya? Esto se aplica a un proceso de conservación, en este caso, proceso térmico UHT, por exposición a un breve pero intenso calentamiento. ¿Ya? Este proceso continuo se desarrolla en un sistema cerrado, pasando a través de etapas de calentamiento y enfriamiento de rápida sucesión. ¿Ya? Acá se utilizan dos métodos, un calentamiento directo y un indirecto. Muchachos, esto es un proceso, ¿ya?, de conservación básicamente con la aplicación de calor a alta temperatura por lapsos cortos que se le aplica a la leche ante un proceso de envasado para que se pueda matar cierta carga bacteriana y que no proliferen ciertos microorganismos para que esto se pueda descomponer y pueda afectar a la salud de el que la consume. Bueno, mantequilla. La mantequilla se realiza en 5 etapas principales, ¿ya? Las cuales primero viene lo que es el desnatado, ya que es la etapa en que se le quita la nata a la leche. Luego la pasteurización, ya que es un proceso que tiene por función eliminar la mayoría de los gérmenes, ya. Como esta se realiza con leche, es necesario que esta tenga algunas características, ¿ya? Por lo tanto, se procesa más o menos a unos 95 grados, ¿ya?, por unos 30 segundos, ¿ya? Y luego se pasa por otro proceso de entre 10 y 15 grados, ¿ya? Luego viene una etapa de maduración, ¿ya?, que a esto se le introducen ciertas bacterias, ya, básicamente la nata, ya que la nata también influye mucho y trabaja mucho en el proceso de maduración, ya, se le colocan ciertas bacterias, ya, y esta aromatiza la nata y le dan un poco acidez, ¿ya? Y esto se realiza en una etapa con una temperatura controlada. Luego tenemos el batido, ¿ya?, que en esta etapa es donde la nata se transforma en mantequilla, ¿ya? Y luego tenemos el envasado, donde el producto se envasa con ciertas características, un cierre hermético, un envase donde no puede entrar oxígeno, donde este no se rompa con facilidad, ¿ya? Muchachos, esta etapa básicamente la mantequilla se realiza con la nata, ya que es la parte sólida de la leche. De ahí que estén todos estos procesos ordenados y secuenciados para poder trabajar. Ahora bien, lo que es el queso. El queso ya tiene una serie de pasos mucho más largos y mucho más extensos, ¿ya? Bueno, primero que todo hay una preparación de la leche, ¿ya?, en la cual se somete a una serie de tratamientos que van a producir un producto homogéneo, ¿ya?, con ciertos parámetros para la obtención del queso que se trate de fabricar, ¿ya? Esto es más o menos un formato estándar de producción de quesos. Este formato va a depender directamente del tipo de queso que uno quiera fabricar, ¿ya? Luego tenemos lo que es la pasteurización, ¿ya? Esta se realiza a una temperatura controlada, ¿ya?, en este caso 72 grados Celsius a 15 segundos, con el fin de eliminar cierta carga bacteriana. Luego, aireación de fermentos, ¿ya?, que esto no es necesario para poder producir queso, ¿ya? Por lo tanto, se colocan bacterias lácticas seleccionadas, ya con ciertas características, y lo que tiene esto es por función producir ácido láctico mediante la fermentación de la lactosa, que la lactosa es la leche que tiene el azúcar, básicamente. Luego viene una etapa de coagulación, ¿ya?, que consiste en una serie de modificaciones físico-químicas a la caseína, que la caseína es la proteína que tiene la leche,
que conducen a la formación de un coágulo. ¿Ya? Acá hay procesos distintos a la fabricación de mantequilla. La mantequilla se trabaja con nata, acá con un coágulo. Luego viene el desuerado, ¿ya? Que consiste en sacar el suero que impregna el coágulo, ¿ya? Por lo tanto, acá se obtiene la parte sólida, ya que constituye la cuajada. Luego, esta cuajada se somete a un proceso que se llama el moldeado, ¿ya? Cuya forma y tamaño varía dependiendo del queso. Luego viene el prensado, que no está puesto en la lámina, pero sí está explicitada en el documento. ¿Ya? Bueno, se realiza básicamente con prensa específica de rubro, ¿ya? Que ejerce sobre la cuajada con una determinada presión, lo cual va aumentando a medida que aumenta la operación, ¿ya? Esta va variando en función del tipo de queso y la duración que uno quiera darle al queso. Luego viene un salado, que es un proceso de aplicación de sal, ¿ya? El que tiene, básicamente, es para todos los quesos, ¿ya? Y con una función de regular el desarrollo microbiano. Este puede ser básicamente por dos tipos: maduración en seco o por inmersión en un baño de salmuera, que es el más recurrente. Y luego tenemos la maduración, que consiste en una serie de cambios de las propiedades físico-químicas que adquiere el queso, ¿ya? En la forma que esta adquisición va a darle al queso su aspecto, textura y consistencia, ¿ya? Y así como su aroma y sabor característico. De igual forma, acá en el documento se agrega un diagrama de flujo más o menos simplificado del proceso a grandes rasgos. Luego tenemos la producción de manjar. Bueno, aquí básicamente se hace una recepción de la leche, ¿ya? Bueno, antes de esto cabe destacar que esto se realiza en pailas grandes, abiertas y a presión atmosférica, ¿ya? Es un proceso bastante lento y tarda unas 2 horas a 3, ¿ya? En realizarse, y esto va a depender directamente del procedimiento a usar y de la fuente de calor, ya que la paila se coloca sobre un fuego para producir el proceso. Bueno, la leche primero se procesa, ¿ya? En la que es la recepción. Y se tiene que hacer alguna corrección en función de cómo tiene que estar formulada, ¿ya? Por lo tanto, hay que hacer un neutralizado, ¿ya? De las correcciones necesarias, que es la etapa que viene ahora, ¿ya? Y esto viene con el objetivo de regular el pH. No es más que eso. Ya tiene que tener un pH específico de la leche para que pueda fabricarse el manjar. Luego viene el calentamiento, ¿ya? Que tiene, además de pasteurizar la leche, regula las propiedades del producto final, ¿ya? Esto se hace hasta un punto de ebullición, donde empieza a formar vapor, ¿ya? Y empieza como burbujear, ¿ya? Pero tiene que ser de manera progresiva, ¿ya? Y el problema de esto es que hay que hacerlo agitándolo de manera continuamente, ¿ya? Para que el calor se pueda distribuir y evita las formaciones de capas de grasa en la superficie, ¿ya? Esto más o menos dura 30 minutos. Luego tenemos una etapa de concentración, ¿ya? En donde se agregan los demás ingredientes. Primero se agrega el azúcar, ¿ya? Que tiene un proceso. Se le agrega el almidón, ¿ya? El cual se disuelve en leche fría. Y se le agrega la glucosa, que la glucosa viene a dar ya el dulzor al manjar. Luego tenemos el control de punto final, ¿ya? Donde el punto de ebullición es quieto, ya la superficie se ve brillante y hay movimientos desde los bordes hacia el centro de la paila, ¿ya? Lo más importante es dejar un tiempo de reposo, ¿ya? Que viene asociado al siguiente proceso, que es enfriado y batido, ¿ya? Apenas la mezcla toma un punto, se debe enfriar lo más posible, ¿ya? Y se baja la temperatura a 60 grados, ya que la leche va a tener un punto de ebullición similar a lo que es el agua, muy parecido, aproximadamente unos 100 grados Celsius. Por lo tanto, es para que el manjar tome la consistencia espesa y oscura, ¿ya? Lo ideal es que se puede
lo ideal es que se realice en la misma paila y esto ayuda a la consistencia del enfriado. Y luego viene lo que es el envasado y etiquetado, ¿ya? Que es la última etapa de elaboración y se recomienda que debe hacerse en caliente, ¿ya? El proceso de enfriado y batido tiene que ser a una temperatura regulada. La idea de que se envase en caliente es que si se hace con esta temperatura también se disminuye la probabilidad de generación de bacterias. Bueno, ahora tenemos lo que es la elaboración de cecinas. Acá tenemos un esquema, básicamente, que es bastante sencillo, no es nada complejo, ¿ya? Y explica de gran manera, a grandes rasgos, cómo es el proceso de fabricación. Primero viene un proceso de desposte, que es quitar toda la carne que se puede aplicar un beneficio del animal, cuando una vez el animal es sacrificado. Luego esta carne se refrigera y se le aplica un punto de congelación, ya que congelada se disminuye el riesgo de formación de ciertas bacterias, ciertos microbios, y es más fácil su manipulación. Luego la carne se pica, ¿ya? Por lo general se hacen algunas mezclas de carne, no se utiliza un solo tipo, y esto se aplica en el amasado. Luego se produce una masa, la cual se mezcla y se le agregan ciertos aditivos, tanto en la etapa de mezclado como en embutido. Y luego, dependiendo de lo que nosotros queramos obtener, se van a aplicar distintos métodos de manufacturación, tanto con lo que es cocción, maduración y ahumado, que básicamente va a estar asociado a si uno quiere tener una cecina cruda, ¿ya? Fresca, en este caso, o madura, ¿ya? Las cecinas crudas acidificadas y las cecinas cocidas, ¿ya? Que son lo más normal de utilizar, ¿ya? Por lo general la cocción siempre se asocia a lo que son los jamones, por ejemplo. Ya la maduración, secado y ahumado viene muy asociado a lo que es el salame, ¿ya? Y tenemos los procesos de alimentos deshidratados, ¿ya? Acá se reconocen dos técnicas principales. Uno que es secado, que se hace un secado en forma natural, ¿ya? Al aire libre, solamente con la luz del sol, ¿ya? Básicamente es un proceso muy antiguo que siempre se ha realizado, pero conlleva ciertos riesgos, ¿ya? Por la formación y proliferación de bacterias, si se hace al aire libre, pueden que lleguen roedores y pueden producir cierta contaminación y la transmisión posterior de enfermedades a nosotros los humanos. Y el deshidratado, que básicamente se hace con equipos especializados artificiales de manera artificial, en la cual se agrega calor a ciertos parámetros para producir la eliminación del agua, que básicamente esa es la función principal del secado deshidratado, quitar la mayor porción de agua del alimento para que éste no se descomponga por su base acuosa. Y proceso en industria de alimentos congelados. Bueno, en el conjunto de métodos de la congelación utilizado en la industria alimentaria se utiliza la ultracongelación, que consiste en someter el producto a una temperatura muy inferior a su punto de congelación, y la velocidad de congelación es el punto principal, ya que si se realiza de una manera muy rápida, puede producirse que el producto se queme por el frío, pero si se produce de una manera muy lenta, puede producirse de que el producto empiece a romper su estructura interna. Por lo tanto, se tiene que realizar de una manera intermedia, que no se queme ni que rompa su estructura molecular, ya que se va a producir em, una alteración de esto y el producto se puede descomponer. Proceso de la industria de jugos. Acá tenemos un esquema sencillo, básicamente de jugos producidos con azúcar, ¿ya? Donde el agua se le produce un proceso de calentamiento para eliminar cierta carga bacteriana, ¿ya? De igual forma esta agua se condiciona, ¿ya? Ya que los equipos que utiliza siempre pueden tener algunos parámetros en cuanto al pH,
la presencia de sólidos y la presencia de sales, como los carbonatos, que obstruyen todos estos equipos. ¿Ya? El agua con el azúcar pasa en un proceso de mezcla y luego un proceso de homogenizado, en donde se agregan aditivos adicionales, o opcionales en este caso, que puede ser pulpa y jugo de fruta concentrado. Luego de una etapa de pasteurización, que esta se realiza a través de calor. La idea de aplicar calor es poder eliminar ciertas bacterias, ¿ya? Para que esto no es que disminuya. Bueno, aparte de que disminuya su calidad, no se produzcan ciertos agentes bacteriales o impedir su desarrollo, más que nada. Luego una etapa de enfriamiento, ¿ya? Donde se baja la temperatura, ya que si está un tiempo muy expuesto a temperaturas altas, se puede producir un cocimiento más de lo normal del jugo y se pueden alterar sus propiedades. Luego un almacenamiento temporal, ¿ya? Que por lo general se hace en estanques de gran volumen, para luego el llenado de los respectivos envases, ya sean en botellas chicas, botellas plásticas, de vidrio o en envases Tetra Pak. Luego viene lo que es el empaquetado y el sellado, que ya básicamente lo explicamos, y lo que es el almacenamiento y refrigerado, ¿ya? Recuerden que muchos de estos jugos, cuando son sellados al vacío, no tienen que tener necesariamente una temperatura fría para su mantención, ya que su propio envase lo hace. Sin embargo, cuando ya se utilizan y se empiezan a tomar, es necesario mantenerlos fríos para que estos no se descompongan fácilmente. Estimados alumnos, muchas gracias. Que tengan muy buen día. Adiós.